Hay muchos movimientos políticos en este momento. Por un lado, entonces, Apruebo Dignidad le da el pase, le permite al presidente electo Gabriel Boric que eventualmente converse con partidos de la exconcertación para ver de qué manera pueden sumarse al gobierno. Recordemos que Apruebo Dignidad no tiene ni siquiera un tercio de la Cámara de Diputados y del Senado y por lo tanto está muy lejos de tener la mayoría suficiente para poder impulsar su programa de gobierno. También tiene una falta de nombres para algunos puestos importantes en la administración del Estado. ¿Qué pasa en esos partidos? Bueno, los presidentes del Partido Socialista, del PPD, del Partido Liberal y del Partido Radical sostuvieron un encuentro sin la Democracia Cristiana para definir un nuevo bloque que han definido como socialismo democrático. Buscan así generar un pacto que eventualmente podría colaborar con el próximo gobierno. Vamos a conversar de este tema con la vicepresidenta de la Democracia Cristiana, Joana Pérez. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás? A ver, ¿qué les parece que estos partidos que formaban parte con ustedes del nuevo pacto social, ahora más bien aparentemente están intentando formar una coalición nueva que los dejaría fuera a ustedes? Bueno, yo entiendo que, y seguimos conversando también con estos partidos que hemos trabajado por años, que hoy día, ¿cierto?, se han reunido pensando también en la socialdemocracia y considerando que también en el candidato y hoy día actual presidente electo, Gabriel Boric, también se hizo acompañar de distintos apoyos. Y esos apoyos también estuvieron en esos partidos y por lo tanto es lógico que ellos también traten de hacer ver los apoyos que se dieron y por cierto también yo diría lo que eso significa, la socialdemocracia. Gabriel Boric reconoció que ahí también había acompañamientos, apoyos, la trayectoria de estos partidos y el aporte al país, y también lo hizo en su minuto a la democracia cristiana, en nuestra junta. Por lo tanto es lógico que se den este tipo de movimientos, especialmente por los apoyos que se están ¿Diputada? Buscando por parte del conglomerado. Sí, pero, claro, aquí hay una alianza histórica que viene de la década del 80, que ha sido el eje de la política chilena en las últimas décadas, que es la democracia cristiana y el Partido Socialista, básicamente un acuerdo que fue el que generó la concertación, luego fue el que generó la nueva mayoría y ahora estaban juntos en el nuevo pacto social. Esa alianza, ese trabajo en conjunto para formar eventualmente parte de un gobierno o para formar parte de una oposición en conjunto entre la democracia cristiana y el Partido Socialista, ¿se acaba, muere hoy con esto? No lo veo así. Yo creo que la política es cambiante. Nosotros no nos fue bien y eso está claro. Tuvimos momentos muy tristes en la política en su momento, también en los momentos de inscripción de nuestro pacto, en los momentos de la primaria, el que no se sumaran, cierto, de alguna manera. Pero yo creo que la política es cambiante y en el caso de la democracia cristiana, que fue muy clara en su junta, dio un apoyo a Gabriel Boric sin condiciones, ¿ya? Y por lo tanto nosotros entendemos que nosotros también tomamos un acuerdo de no ser parte de un gobierno, pero también entendemos que la política es cambiante y hemos dicho también que si esos partidos están conversando entre ellos para poder tener una relación futura, ¿cierto?, con el conglomerado Pro Dignidad, porque ellos han reconocido que no tienen las mayorías necesarias, por ejemplo, para instalar las reformas en el Congreso futuro, ¿cierto?, en marzo. Entonces van a haber distintos tipos de conversaciones y sin duda que la democracia cristiana también va a tener su espacio de conversación interna y por cierto después con lo que es Apruebo Dignidad y por cierto también con la socialdemocracia y aquí lo seguimos haciendo en el Congreso día a día. Entonces yo desdramatizo aquello porque la política es cambiante y van a haber muchos movimientos hoy día. Diputada, para entender que usted dice hay que tomar definición y la política es cambiante. Ustedes la definición que tomaron es que van a hacer oposición al próximo gobierno. ¿Eso podría cambiar eventualmente? ¿Esa definición de ser oposición podría modificarse? Nosotros tomamos un acuerdo en una junta que es nacional, que es el órgano más representativo, definitorio, decisorio que tiene la ADC, que son cerca de 500 representantes. Y ahí se tomó un acuerdo que además, ¿cierto?, vamos a buscar también seguir profundizando los cambios que Chile necesita desde probablemente un espacio de oposición, que se ha dicho, no dice así el voto, pero efectivamente se dice no vamos a integrar un gobierno, pero también entendemos que nosotros
no queremos ser un obstáculo, pero sí las cosas buenas probablemente las vamos a apoyar, las vamos a trabajar, pero también vamos a ejercer un rol que también hemos dicho es importante hacer ver desde los espacios que tenemos, no solo en el Congreso, sino a nivel nacional y a nivel territorial también. ¿Diputada? Chile es diverso, Chile tiene distintas realidades y por cierto también nosotros estamos y seguimos vigentes. Diputada, ¿y qué pasa si el presidente electo llama a militantes de la democracia cristiana a colaborar en su gobierno, por ejemplo, en un puesto ministerial? ¿Se les permite? Nosotros hemos estado conversando, si bien no lo hemos definido en sí, pero creo que todo apoyo debe ser institucional, toda conversación y diálogo. Ese nivel de piquineo creo que no se ve bien. Nosotros somos un partido, ejercemos la democracia interna y, por cierto, va a haber ese nivel de debate. Yo no puedo adelantar, pero creo que, como bien decía, la política es dinámica y si necesitamos dar una revisión, por cierto, a la futura relación con el gobierno del presidente electo Gabriel Boric, vamos a revisarlo, sin duda, pero en democracia interna, porque creo que Chile merece hoy día primero unidad, necesita una reactivación, necesita avanzar en leyes, como también lo hemos hecho hoy día. Sin duda, como fue un ejemplo de lo que pasó con la pensión. Permítame que le interrumpa solamente un minuto, por favor. Tenemos que ir a una información urgente del Ministerio del Medio Ambiente y volvemos de inmediato con la entrevista. Vamos al Ministerio. Gracias. Ya, bueno, nos dicen lo contrario. Lamentablemente tenemos un problema con la conexión. Ya vamos a conectar con el Ministerio del Medio Ambiente. Diputada, por ejemplo, la presencia de la presidenta del partido, Carmen Frey, en la noche de la elección en el comando, ¿eso fue algo institucional que representa al partido como tal o es una iniciativa personal de la presidenta del partido? No, es un saludo protocolar, un saludo formal, republicano, que es de toda lógica. ¿Ya? Nosotros dimos un apoyo sin condiciones al candidato Boric hoy día, presidente electo, y por cierto que correspondía. Ya así como la derecha reconoció y también tuvo sus palabras en esa materia, también le correspondió a un partido que además también trabajó en algunos espacios que fueron convocados, nuestros alcaldes en la campaña, y ellos estuvieron disponibles. Por lo tanto, aquí no es un tema aislado, sino que es institucional. Nosotros tomamos un acuerdo y que fue efectivamente así, y por cierto ese saludo está dentro también de lo protocolar. Diputada, ¿corre el riesgo la democracia cristiana de quedar aislada en el actual escenario político? Porque tenemos una coalición de centro-derecha por un lado, tenemos a Apruebo Dignidad y tenemos los partidos de la socialdemocracia que ahora se agrupan y que eventualmente van a conversar si colaboran con el nuevo gobierno. El partido que queda absolutamente solo, huérfano ahí, es la democracia cristiana. ¿No están corriendo un riesgo muy importante de quedar aislados, de volverse irrelevantes en el futuro? En ningún caso la democracia cristiana es un partido irrelevante, porque ya lo decía, hoy día nosotros tenemos una representación parlamentaria. No olvidemos que el Apruebo Dignidad hoy día y la colectividad del presidente no tiene mayoría y tampoco lo va a tener con la socialdemocracia, y es lo que hemos estado conversando también en el seno del propio Congreso hoy día. Por lo tanto, no va a quedar aislada, y a nivel territorial están las gobernaciones regionales, está todo un trabajo y decir territorial. Tenemos más de 60, casi 60 alcaldes, más de 240 concejales, consejeros y consejeras regionales. Entonces, muy lejos de desaparecer la democracia cristiana, lo que tiene que hacer es reordenarse, reorganizarse sin duda, como lo van a hacer también y lo ha anunciado también el propio Frente Amplio, que también ha dicho, y todo obviamente que con miras a lo que viene, que va a ser muy distinto un trabajo dentro de lo que es el Congreso, por ejemplo, donde se pretende trabajar algunas reformas importantes, y obviamente las fuerzas políticas también tienen que viabilizar probablemente acuerdos, negociaciones, porque de lo contrario todos tienen que entender que hay que tener mucha responsabilidad política. Yo entiendo que el presidente Boric lo tiene muy claro y probablemente es más tardío que entenderlo cada uno de los conglomerados, pero creo que cuando ya se empieza a asomar marzo, cuando sea el momento crucial de comenzar una nueva gestión de gobierno, sin duda que se va a tener mucho más claro. Y nosotros no tenemos miedo de quedar aislados, porque creo que siempre ha primado en nosotros también el trabajar por las transformaciones, el también avanzar por los temas, como lo hicimos el 15 de noviembre, su minuto para el gran acuerdo, y que también lo hizo Gabriel Boric, y hemos contribuido en muchos proyectos emblemáticos en momentos de crisis, en momentos de pandemia, en momentos de estallido, y tampoco se puede hacer sin la DC.
Claro, pero la realidad política de los últimos años, diputada, dice que primero ustedes fueron a la elección de hace 4 años con una candidata, Carolina Goich, fueron por el camino propio y les fue muy mal en esa elección. Luego en esta, el Partido Socialista en principio quería hacer una primaria, sumarse a la primaria de Apruebo Dignidad. Finalmente, a último minuto tuvieron que bajarse y formar esta candidatura presidencial de Yasna Proboste, que ni siquiera pudo someterse a primarias y que también termina muy mal, terminan quintos ustedes, siendo que representaban las fuerzas de la exconcertación que fueron mayoritarias por tantos años en Chile. Y ahora los que eran sus socios de pacto hacen una coalición o una colaboración conjunta y los dejan fuera a ustedes. Entonces, la verdad es que se ve poco espacio en el escenario de la democracia cristiana para poder tener alianzas que lo hagan ser un partido significativo, más allá de que, por cierto, tenga fuerza parlamentaria, de que tenga fuerza, como usted bien decía, a nivel territorial, pero no se ve con qué alianzas podría la democracia cristiana jugar un rol demasiado relevante en lo que viene. La verdad es que no lo veo así porque, como yo bien lo decíamos, nosotros nunca hemos dejado de conversar o dialogar y es probable que la socialdemocracia también se reúna justamente para ver cómo se relaciona con el actual gobierno, pero en ningún caso se ha dicho que nosotros no vamos a seguir conversando con ellos y estamos trabajando también el diálogo político con socialdemocracia, pero obviamente que nosotros definimos también un rol en esa junta, y por lo tanto difícilmente vamos a hoy día entrar en este proceso de buscar alianzas cuando también nosotros también tenemos que hacer un proceso de reorganización, vamos a tener elecciones internas, eso ayuda mucho también al rol que va a tener la democracia cristiana el día de mañana. Entonces creo que hoy día uno entiende, ¿cierto?, lo apresurado que son los momentos políticos, pero también creo que por algo no fue mal como pacto en su minuto, porque creo que no estuvimos a la altura de las circunstancias y la ciudadanía nos castigó. Mucha gente no quería, ¿cierto?, estar en esta disyuntiva de los dos extremos, pero creo que también fuimos culpables justamente por no asumir realmente el rol que debíamos asumir desde un principio con unidad, con generosidad política, con recambio, y creo que todavía tenemos mucho que seguir contribuyendo, más allá de los movimientos que se puedan ver hoy día, de los espacios que pueda abrir el presidente electo. ¿Te fijas? Yo creo que hay espacio totalmente y la democracia cristiana no está sola y en cada región, que yo soy una persona que cree en la descentralización, tenemos realidades bien distintas. Hemos acompañado también a Gabriel Boric, a sus equipos. Entonces, la verdad es que yo soy mucho más descentralizadora también en lo que viene, y hay que tener bastante esperanza y nosotros sin duda que lo tenemos. Somos un partido con trayectoria, somos un partido también abiertos en cada una de las regiones con distintas visiones y por lo tanto hoy día viene un proceso de reorganización y creo que también le hace bien a los otros partidos que también están en eso y ellos acordaron armar un bloque, pero eso no significa que el día de mañana podamos hacer un trabajo con ese bloque. Okay. Diputada Joana Pérez, gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes. Muchas gracias.